Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada les quiero agradecer a Daniel y a los compañeros de la Federación la invitación. En función de todo lo que hemos ido charlando a lo largo de la mañana y de las cosas que he escuchado, me voy a parar por ahí en las primeras filminas que son medio breves, porque este PowerPoint ya tiene unos cuantos años de recorrido, así que cada vez sumamos más actividades y menos relato de los comienzos. Y les voy a ir contando un poquito cómo fue la experiencia nuestra en La Plata, que como se ha charlado mucho en los encuentros de consejos sociales, puede servir como inspiración, puede servir como base, para que cada uno se imagine a sí mismo, pero hay tantos consejos como universidades y siempre va a ser así, porque los consejos están muy ligados a la lógica, a la historia, a las particularidades de esas universidades y de la región en la que están insertas, y por eso es muy importante este tipo de procesos de debate, poder sumar también el punto de vista de la comunidad, porque bueno, es algo que se construye desde el principio, y aún cuando podamos tomar muchas previsiones e imaginarnos lo que va a ser, lo que va a terminar siendo el Consejo es una construcción cotidiana que es muy difícil imaginarse en el día cero de creación del Consejo. Como bien decía Daniel en su relato de un poco lo que ha sido la historia de la extensión ha pasado por distintos procesos. Yo me voy a centrar en el proceso más reciente, que fue en la Universidad de La Plata a partir de la gran crisis de 2001 y 2002. Hubo muchísimos sectores de la universidad, de todas las facultades, que se volcaron muy fuertemente a la extensión. Esto vino de la mano también con que muchas gestiones de facultades y la propia gestión de la universidad empezaron a tomar políticas activas para que la extensión universitaria creciera y se desarrollara. Y ya para el año 2008 había un gran desarrollo de la convocatoria propia de la universidad, de convocatorias internas dentro de cada facultad. Había como ya hasta una rutina de lo que eran las convocatorias de extensión. Y nosotros ahí, yo en aquel momento estaba vinculada a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Exactas, que es de donde yo vengo, y todos los que teníamos vinculación con la extensión en la facultad y en algunas otras facultades con gran desarrollo, teníamos la preocupación de revisar lo que estábamos generando como universidad en términos de extensión universitaria, qué impacto estaba teniendo, si verdaderamente estaba llegando a quienes lo necesitaban, si lo que estábamos proponiendo desde la iniciativa de los equipos de la universidad era lo que verdaderamente se necesitaba en el territorio o no. Toda una serie de cuestionamientos que pusieron en debate la extensión en ese momento. Se dio en ese año un proceso de reforma del estatuto. Fue un proceso bastante grueso en la universidad porque incluyó la incorporación del claustro no docente a los órganos de cogobierno y además planteó el primer paso en la jerarquización de la extensión. La colocó en el estatuto en pie de igualdad a la investigación y a la docencia, habilitando que las mayores dedicaciones se pudieran utilizar también para hacer extensión, una serie de cuestiones que se venían discutiendo hacía tiempo. En ese marco se discutió la posibilidad de generar un consejo social, lo cual en aquel momento no se concretó, y en el año 2009 la Secretaría de Extensión en aquel momento tuvo la iniciativa de retomar el debate de la creación del Consejo Social y convocó a distintos representantes a una comisión para elaborar un primer proyecto. Bueno, yo fui una de las integrantes de esa comisión, creo que por eso terminé quedando a cargo del Consejo Social. Y en principio el debate que nosotros nos dábamos ahí estaba muy ligado a la cuestión del desarrollo previo de la extensión y a la preocupación de cuestionarnos como universidad si lo que estábamos aportando desde las distintas disciplinas estaba sirviendo verdaderamente, si podía tener continuidad, si tenía impacto y si era lo que hacía falta. Teníamos muy buenas experiencias que podíamos relatar y también teníamos varios cuestionamientos en relación a cómo la universidad llegaba al territorio, no solo desde la extensión, sino quizás desde otras prácticas y cómo se vinculaba con el resto de los actores. Y en relación a esa preocupación, nos parecía que era importante generar un espacio en el cual los representantes de esa comunidad estuvieran sentados en conjunto con la comunidad universitaria, discutiendo cuáles eran las prioridades y cómo había que encararlas.
Así que verdaderamente nuestro Consejo Social surgió básicamente como respuesta a esto, como pensar, bueno, ¿cómo generamos un espacio en el cual darnos este debate? No necesariamente para generar líneas nuevas, sino quizás para repensar lo que ya estábamos haciendo. En ese marco, bueno, la comisión esta de la que yo formaba parte estableció un primer proyecto muy general que sometimos a discusión de las facultades, de los colegios preuniversitarios y también de los sectores de la comunidad a los que queríamos que se sumaran. Y ahí, bueno, los objetivos generales tenían que ver con esto que les estoy diciendo. Nosotros nos imaginábamos que esta mesa iba a alimentar muchísimo y potenciar lo que la universidad podía hacer en el territorio, pero que a su vez iba a ir transformando a la propia universidad. Y esperábamos en aquel momento que no solo lo hiciera en lo que tenía que ver con la extensión, sino también con el resto de las áreas de la universidad a medida de que esto fuera avanzando. En lo que tiene que ver con la elaboración más básica del proyecto, una de las cuestiones que más trabajo nos costó fue esto que planteaba Daniel recién, que también van a estar discutiendo ustedes, que tiene que ver con cómo integrar este consejo. Lo pensábamos regional, queríamos centrarnos en los municipios en donde la Universidad de La Plata tiene mayor influencia, que son básicamente La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen y Punta Indio, esos 6 municipios que se conocen como la región capital. Nos parecía que también era importante por una cuestión de cercanía y por la participación y el compartir muchas políticas que el gobierno provincial, el ejecutivo provincial tuviera participación en el Consejo Social y también las cámaras legislativas. Nos parecía que por lo que veníamos compartiendo en términos de desarrollo de diferentes proyectos era importante que tanto el CONICET como la SIC también formaran parte. Estaba claro que las distintas confederaciones gremiales tenían que tener presencia ahí, pero después empezábamos a discutir un poco más finamente otras incorporaciones que no estaba del todo claro cómo definir. Por ejemplo, organizaciones sociales, que era un tema muy amplio. Fue todo un debate que nos dimos en relación a si hacer una convocatoria abierta, si pedir alguna facultad o algún ente que tuviera un registro de organizaciones que nos dijera quiénes eran las que tenían mayor desarrollo en la región. Y ahí, bueno, básicamente fijamos un primer criterio general que tenía que ver con que íbamos a armar 2 estructuras de funcionamiento, un plenario del Consejo Social, que es el que define las grandes líneas de trabajo y que tiene una composición acotada, y después, en función de las líneas de trabajo, comisiones de trabajo que iban a ser abiertas a todo aquel que quisiera participar. En el concepto en el que armamos el plenario, la idea era que todo aquel que tuviera un lugar en el plenario pudiera aportar una visión sobre cualquiera de los temas de agenda que como consejo nos fuéramos a plantear. Y en ese sentido fuimos acotando la participación de estos otros organismos que no sabíamos incorporar, que no sabíamos con qué criterio incorporar. Nos quedamos entonces en relación a las organizaciones sociales con organizaciones con base territorial, que por su desarrollo y por el tipo de construcción tenían vinculación con la totalidad de los temas que estábamos planteando para la agenda del Consejo. Pudimos plantear que quizás había ONGs o algunas organizaciones muy reconocidas también en la zona o organismos de derechos humanos a los que íbamos a convocar específicamente cuando abordáramos algunas temáticas y no la totalidad de los temas en el marco del plenario. Y ahí también se planteó la discusión de sectores que ya de por sí tenían vinculación por otras vías con la universidad, como podían ser las cámaras empresarias o los colegios profesionales, que tienen un peso bastante importante allá en La Plata. Y en general lo que planteamos es que sí, que todos iban a estar invitados a participar en el Consejo, pero que por representar justamente una mirada respecto de algunas de las temáticas no iban a formar parte del plenario. Entonces el Consejo básicamente, bueno, esto que les contaba recién del plenario de las comisiones, quedó integrado de esta manera. Esta es la manera actual, la de 2015, hubo algunas variaciones, pero centralmente esto fue lo que nosotros nos planteamos en un comienzo.
La representación de la universidad fue algo que nosotros charlamos bastante. No queríamos reunir a los integrantes de la comunidad con algunos funcionarios que fueran los responsables de transmitir el debate al interior de la comunidad universitaria, sino que queríamos que la propia comunidad estuviera sentada en la misma mesa y discutiendo los temas y el enfoque que se les podía dar. Para eso lo primero que hicimos en la primera conformación del plenario fue asignarle al Consejo Social una representación bastante similar a la de las comisiones asesoras del Consejo Superior. Sin poner representación de los decanos, pero pusimos representantes por el claustro de profesores, por el claustro de graduados, por el claustro estudiantil y por los distintos gremios. Ahora, digamos, se ha renovado como se renovó el Consejo Superior el año pasado, se renovó la composición del Consejo Social y ahí recibimos una demanda muy importante porque todas las facultades querían tomar parte, son 17, así que les pedimos que definieran un miembro por facultad y tenemos en algunos casos consejeros superiores y en otros representantes de las gestiones. Eso fue algo bastante armónico que se fue resolviendo dentro de cada facultad, no generó mayores conflictos, porque además el planteo es que el verdadero trabajo del Consejo cotidiano, el que lleva los proyectos a la práctica, es el de las comisiones de trabajo y ahí no hay limitación para participar. El plenario sí tiene que ser un ámbito en donde verdaderamente se puedan dar los debates. Tampoco queríamos que la comunidad universitaria superara muchísimo en número al resto de los sectores, no porque le fuera a imponer nada, porque nosotros nos planteamos desde la primera vez que en el Consejo Social todo se resuelve por consenso y en lo que no hay consenso no se avanza y se posterga, por la sencilla razón de que nadie le puede imponer nada a otro de los que están ahí. O sea, no importa que votemos, si un municipio no quiere llevar a la práctica un determinado proyecto, no lo va a llevar independientemente de lo que resuelva el Consejo Social. Y si una organización no está de acuerdo con que tal política se vaya a llevar a cabo en su territorio, no la va a llevar a cabo. O sea, no tenía sentido pensar en un mecanismo de votación, sino de tratar de encontrar los puntos comunes y en todo caso dejar los puntos en donde no hay consenso para seguirlos madurando. Y verdaderamente esa lógica de trabajo ha demostrado ser bastante efectiva en la consolidación del proyecto, porque lo que nosotros queríamos era que a poco de andar no fuéramos perdiendo participación, sino al contrario. Bueno, en ese marco, lo primero que hicimos, una vez que el Consejo Superior aprobó el proyecto, que lo que hizo fue aprobar el proyecto de constitución con la composición general del Consejo y la composición del plenario, cómo se estructuraban las comisiones, etcétera, etcétera, pero después lo que tuvo que ver con invitar a cada uno de los actores, lograr que las organizaciones se comprometieran a venir y demás, fue un trabajo más desde el Ejecutivo. Una vez que se consolidó esta primera reunión a finales del año 2010, lo primero que hicimos fue discutir cómo íbamos a hacer para trabajar, porque eran muchos actores muy diversos y además temas de agenda que iban desde el fortalecimiento de la producción local hasta la ley de medios, pasando por salud, tercera edad, discapacidad, tierra y vivienda, todos los temas de agenda que a cualquiera se le podían ocurrir que forman parte de la realidad de una comunidad. Así que bueno, ahí lo que hicimos fue darnos un tiempo para que cada uno de los actores que integraban el Consejo completara una planilla que elaboramos ahí mismo en donde ponían cuáles eran las principales problemáticas que detectaban en la región, cuáles eran las políticas que cada uno se daba para atenderlas y en función de eso fuimos haciendo una recopilación y agrupamos los temas en grandes nudos críticos que fueron los que pudieron generar un primer paneo de temas prioritarios en donde había consenso en avanzar. Obviamente desde las diferentes visiones de los actores que estábamos sentados ahí. Bueno, esto dio origen a una primera agenda de trabajo que empezó a transcurrir en el año 2011, que tuvo estos temas que se ponen ahí: economía social, tierra y vivienda, producción pública de medicamentos, educación. Este eje en particular de educación este año estuvo muy orientado a hacer llegar las carreras de la universidad y la oportunidad
de estudiar en la universidad a los municipios más alejados que conformaban el Consejo y derechos de niños y adolescentes, que fue una comisión que recién en 2014 hemos logrado poner en marcha porque en ese momento no fructificó. Acá lo que hicimos fue priorizar los temas de trabajo que cada uno de los actores proponía y en función de eso hacer una convocatoria amplia, tanto internamente en la universidad como en la comunidad, para constituir cada una de las comisiones, y las comisiones fueron discutiendo su propia agenda, sus prioridades. Cuando en las comisiones surgía que había o actores de la comunidad que eran fundamentales para el debate y no estaban sentados, o distintas disciplinas que eran necesarias para el abordaje de la temática y no estaban sentadas, también se los iba a buscar. Esto ha sido algo muy móvil, en donde no necesariamente la composición original de una comisión ha sido la que terminó llevando adelante las políticas, sino que todo ha ido creciendo y modificándose a medida que hemos transcurrido. Bueno, en el año 2012, a los temas que ya traíamos, incorporamos derechos laborales en el marco del Plan Regional de Residuos, que en realidad fue un planteo en particular de una de las organizaciones sociales a raíz de un conflicto que los cartoneros de la zona de La Plata, Berisso y Ensenada tenían con el municipio de La Plata por el tema de la tracción a sangre. Empezamos a discutir qué podíamos proponer como alternativa, qué se nos ocurría como alternativa. Empezamos a nutrirnos de estudios que la universidad ya había hecho en términos más de asesoramiento e investigación, y empezamos a pensar qué proyectos llevar adelante. Se los voy a contar más adelante, así que no me quiero extender. Bueno, falta de acceso al DNI, que era una problemática muy extendida en el cordón de alrededor del casco urbano de La Plata, una intervención en un barrio en particular en donde había indicadores bastante preocupantes a nivel de desnutrición infantil y algunas políticas de mejoramiento del hábitat. En 2013 nuestra agenda se interrumpió bruscamente a partir de las inundaciones, que no sé si recordarán que hubo en abril de ese año en La Plata, Berisso y Ensenada, que fueron bastante catastróficas para la región y que además dejaron consecuencias muy importantes, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque en definitiva lo que hicieron fue poner en evidencia situaciones de vulnerabilidad muy grande, pero que se vieron exacerbadas en ese momento. Entonces toda la agenda del Consejo Social se transformó en la asistencia particular a cada una de estas temáticas que tenían que ver con cuestiones de salud, de infraestructura, recuperación de documentación, gestión de créditos y subsidios, y un relevamiento general de información para dotar de herramientas no solo a la universidad, sino a los organismos públicos. En ese sentido, una de las cosas que hemos trabajado más fuertemente desde entonces ha sido con el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, que es quien integra por el gobierno de la provincia el Consejo, un programa que brinda asistencia para el mejoramiento del hábitat concreto a familias de la periferia de La Plata, a partir de una interacción muy fuerte con las organizaciones sociales del Consejo. Bueno, y esto es la agenda que iniciamos a mediados del año pasado, cuando el Consejo renovó su composición por los claustros de la universidad, por las distintas facultades, y que este año se enriqueció con un par de temas más, pero como verán son unos cuantos temas bastante largos de contar, así que si hay alguna duda hasta acá puedo aclarar, y si no sigo y preguntamos todo al final. Como quiera. Sigo. Qué valientes. Bueno, como les contaba, este es un tema que traemos desde 2011. Es una de las comisiones con más desarrollo. Este proyecto de Economía Social y Solidaria tuvo como eje un trabajo que ya venían desarrollando algunas facultades, un proyecto de extensión que se llama Manos de la Tierra, que trabajaba con productores flor y hortícolas de la región de ahí de La Plata, fortaleciéndolos en la producción, brindando asistencia técnica, fortaleciendo una serie de cuestiones y encontrándose con que el cuello de botella, la mayor limitante que encontraban estos sectores permanentemente, era la posibilidad de comercializar sin intermediarios, que eran los que se quedaban con el grueso de la ganancia.
En ese marco, charlando con la gente del proyecto y con los propios productores, surgía que una iniciativa que ellos tenían pendiente era pensar en generar un espacio físico que les permitiera tener su propio mercado de comercialización. En ese marco lo tomamos como Consejo Social para empezar a charlarlo y generar propuestas centralmente, poder ver cómo viabilizar este proyecto de que los productores pudieran tener su propio mercado. Ahí se sumaron muchos otros espacios de productores, no necesariamente hortícolas, pero que sí eran de la economía social. Hoy, dentro de lo que es el paseo de la economía social y solidaria, que hoy por hoy es una feria, pero que en breve va a tener un espacio físico dentro de la universidad, participan artesanos, emprendimientos textiles, muchos proyectos de elaboración de comidas. Son distintos además los espacios que los presentan. Algunos vienen a través de las organizaciones sociales o de organizaciones sindicales. En algunos casos son los propios municipios los que organizan a todos sus productores y los hacen participar del espacio del Consejo. Y en este momento lo que estamos trabajando es el fortalecimiento de la comercialización por el lado de una feria que funciona en la entrada del rectorado, ahí en calle 7, el fortalecimiento en términos técnicos y de debate conceptual respecto de los valores de la economía social y de por qué hay que fortalecer esta forma de producción que se trabaja en el marco de la misma comisión. Y por otro lado estamos trabajando a partir de una iniciativa de la presidencia de la universidad que aprobó el Consejo Superior, en la generación, en el marco de un gran centro regional de extensión que va a haber en unos terrenos que la universidad tiene en Berisso, en la generación efectivamente de un espacio físico para la comercialización de los productores que va a tener un funcionamiento permanente y que va a ser administrado por los propios espacios de productores que participan hoy por hoy en la comisión. Estas son algunas imágenes de ferias que hemos hecho. Pero bueno, esta es una de nuestras primeras comisiones de trabajo en donde se empezó a mostrar esto, que tomando como base un trabajo que la universidad ya venía desarrollando, pero sumando la visión de otras organizaciones y otros organismos públicos, se pudo avanzar en el fortalecimiento de muchas más organizaciones de la zona y además en un paso más que es empezar a ver cómo se instala en la comunidad de la zona esta nueva economía con todo lo que implica en términos de valores, tanto para lo que tiene que ver con el respeto a los trabajadores de esa área, como también por lo que tiene que ver con el respeto al consumidor, a establecer un precio justo, a la calidad de estos alimentos. El tema con los productores hortícolas se sigue trabajando, la producción agroecológica, lo cual también está muy ligado a la propiedad de la tierra, que es otra comisión de trabajo, pero bueno, es un trabajo bastante permanente en donde verdaderamente nosotros vemos un crecimiento muy importante de la comisión en sí, tiene su propia dinámica y de hecho tiene hoy por hoy su propio equipo de coordinación, obviamente articulando con nosotros, pero con bastante autonomía. Bueno, este tema de gestión social de residuos lo tomamos a raíz del conflicto que tenían los cartoneros. Pero bueno, en función de empezar a buscar antecedentes o empezar a tratar de encontrar respuestas de qué se podía hacer, fuimos armando talleres en donde se vinieron a contar experiencias de otras localidades, cómo habían encarado el tema, y finalmente a partir de estas experiencias y de un estudio que la universidad ya había hecho, resolvimos apuntar al fortalecimiento de las cooperativas de recuperadores, que son cooperativas que formó en su momento el municipio y que hoy por hoy reciben lo que se llama la bolsa verde, allá que es la bolsa en donde los hogares separan los residuos y ponen lo que es recuperable. Estas cooperativas están en una situación bastante vulnerable, sus asociados van y vienen, no están muy consolidadas, pero nosotros entendíamos que un plan de residuos en donde ellos sean considerados trabajadores servidores públicos, digamos, y en donde además esto permita que puedan incorporar a cartoneros al trabajo de las cooperativas o de todas maneras mejorar las condiciones económicas para todo ese circuito y además se vinculen en la nueva planta de tratamiento de residuos que va a haber en la ciudad de Ensenada, necesitaba de la intervención de equipos que excedían lo que una comisión del Consejo Social podía hacer. Nos encontramos en un momento con que ya habíamos hecho el diagnóstico, habíamos planteado cuáles eran los ejes rectores del proyecto y ahí lo que necesitábamos era que equipos de investigación, de transferencia y de extensión de la universidad se pusieran a generar propuestas concretas.
no era algo que pudiéramos abordar en una comisión de trabajo. Como el Consejo Social, a raíz justamente de una decisión del Ejecutivo de la Universidad, tiene participación en la convocatoria una línea de proyectos especiales que se llaman proyectos de innovación y transferencia en áreas prioritarias, convocamos a constituir un equipo de trabajo en esta línea, en donde se han sumado, no les quiero mentir, pero no me acuerdo si son 7 u 8 facultades que están aportando a el fortalecimiento de las cooperativas en términos organizativos, por un lado, pero sobre todo en términos técnicos. O sea, hay diseñadores industriales, hay gente de ingeniería que está contribuyendo a la generación de equipamiento que sea adecuado para esas plantas y en la capacitación para el uso de ese equipamiento para ver cómo se logra que estas cooperativas pasen de simplemente recibir los residuos, separarlos y compactar y venderlos así como están, a empezar a hacer algún tipo de procesamiento que le agregue valor, inclusive hacer algún tipo de producción con algún inyector. Allá hay un par de proyectos en danza que vayan mejorando las condiciones de comercialización para esos sectores y que de esa manera puedan avanzar en mejorar su calidad de trabajo. Esto obviamente va de la mano con seguir discutiendo e interactuando con los sectores del Estado que necesitan fortalecer esa línea. Esa línea no va a ser sustentable por sí sola, pero si uno lo mira, ve que en realidad la provincia y cada uno de los municipios pagan muchísimo dinero todos los meses por enterrar en el SEAMSE. Si esos recursos fueran reorientados a otra lógica de gestión, los resultados ambientales serían mucho mejores y los resultados sociales para este sector que trabaja con los residuos también. Entonces, de alguna manera, eso es lo que el proyecto se está planteando hoy y hasta ahora viene teniendo bastante buenos resultados porque la OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, está involucrado en el proyecto, el municipio de La Plata y los municipios vecinos también, y hay varias cooperativas en condiciones de tomar esta tecnología y empezar a hacer algunas pruebas piloto para ver cómo funciona este esquema. E inclusive la Universidad de La Plata tiene una escuela de oficios que también depende del área de extensión y la idea junto con la OPDS es generar un curso dentro de la Escuela Universitaria de Oficios de recuperadores urbanos que pueda hacerse extensivo a toda la provincia y mejorar las condiciones de capacitación de las personas que trabajan con los residuos y mejorar todo el circuito a nivel provincial. O sea que eso es algo que estamos trabajando, que empezó siendo una problemática muy social, muy cotidiana, que tenía que ver con una ONG defensora de animales que hacía que a los cartoneros les retiraran el caballo en cualquier circunstancia, en cualquier lugar en el que estuvieran y dejaran a la familia en el medio de la calle con el carro cargado, a un proyecto que hoy está teniendo hasta la adhesión del propio municipio que llevaba adelante esa práctica, tratando de fortalecer estas cooperativas y pensando alternativas para reducir no solo la tracción a sangre por el lado de los caballos, sino también de las personas, que muchas veces son las que tiran de los carros porque no tienen alternativa. Bueno, el siguiente tema, estas son... La de arriba es una jornada, la primera jornada de tierra y vivienda que hicimos. La temática de tierra y vivienda fue uno de esos temas fáciles que nos tiraron las organizaciones sociales cuando recién arrancaron, pero la verdad que es un tema que nos ha dado mucho para trabajar y que sigue siendo uno de los temas más interesantes que abordamos. Y acá, en este tema en particular, creo que también descubrimos otra cuestión vinculada al Consejo Social que nosotros no nos imaginábamos al principio, que es que a veces como universidad hemos terminado siendo un espacio de diálogo de otros actores. Nuestra única intervención en algunos de estos temas ha sido solamente facilitar que otros actores, que son los que tienen que resolver, se sienten y dialoguen. El espacio de la universidad, al tener esa imagen de neutralidad, en algunos aspectos, ha permitido que se generen diálogos que no se generaban en otros espacios. El tema de tierra y vivienda ha sido un tema bastante claro para esto. El planteo en relación al tema de la tierra y la vivienda lo hacen las organizaciones sociales planteando que hoy no están contenidas en ninguna línea, hoy me refiero a 2011, cuando recién arrancamos, no están contenidas en ninguna línea que les permita acceder a un lote, que en muchos casos las familias de los barrios estaban en condiciones de conseguir materiales y de a poco ir levantando sus casas, pero que la propiedad de la tierra era una limitante absoluta.
y que la manera en la que esos sectores podían acceder a tierra cuando no tenían manera de seguirse reacomodando en un mismo barrio era la toma, y que ellos no querían tomar tierras, que lo que querían era poder pagar un lote, pero en los plazos que le permitieran hacerlo y a un monto que fuera razonable, y no podían estar sujetos a la especulación del mercado inmobiliario. Yo no sé acá, pero en La Plata es terrible la especulación del mercado inmobiliario. Entonces un lote, bueno, a partir del Procrear, un lote se fue a 300.000 pesos para empezar a hablar, digamos. Estos sectores no podían ni imaginar empezar a pensar en llegar a algo por el estilo. Y sin embargo, reconocían que las familias crecían y que llegaba un momento que ya no había manera de acomodar esa nueva familia en la casilla ya existente y que eso hacía que el barrio se trasladara a otro lote que identificaban que estaba desocupado. Ahora, eso era un problema para todo el mundo. Primero, para la familia que pasaba una situación muy vulnerable, corría el riesgo de ser reprimida, estaba en una situación que realmente no le gustaría a nadie. Obviamente para el propietario de la tierra, que no quería verse sometido a este tipo de situaciones, pero que al no haber ninguna intervención concreta que regular esa cuestión, no tenían alternativa. Y que lo que estaban buscando era que el Consejo empezara a discutir esas alternativas. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue una jornada de debate para escuchar lo que había hasta el momento en términos de políticas públicas en relación al tema, y por otro lado para escuchar a especialistas de distintas facultades que fueran planteando propuestas de cómo abordarlo. En esta primera jornada estuvo presente la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social, que ahora pasó a ser la Secretaría de Hábitat de la Nación, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y algunas otras dependencias del Estado provincial, y cuando fueron planteando las distintas líneas de trabajo que tenían, las organizaciones ahí mismo le plantearon: nosotros de eso no conocemos nada, lo único que conocemos del Estado es al Poder Judicial y a la Policía. Entonces ahí mismo se comprometieron a armar una mesa de trabajo con esas organizaciones para avanzar en la regularización de los barrios que por ahí hacía 20 años que estaban en condiciones de asentamiento y que no podían conseguir la propiedad de la tierra, lo cual además les impedía muchas veces gestionar un DNI o recibir asistencia para mejoramiento de las viviendas, etcétera, etcétera. En ese marco empezamos a trabajar en dos niveles. Por un lado, una mesa técnica que abordó estas problemáticas en conjunto con los distintos funcionarios, y por otro lado una comisión de trabajo que empezó a discutir políticas más profundas, políticas a largo plazo de qué era lo que tenía que suceder para que estos sectores estuvieran contemplados por la legislación, por las políticas concretas que les permitieran acceder a un lote. En ese marco estuvimos trabajando mucho tiempo en la aprobación de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que se aprobó en el año 2012, que es una ley que plantea fondos del Estado orientados a regularización dominial, a urbanización de villas y asentamientos, a la posibilidad de que tanto la provincia como los municipios se puedan hacer de recursos para generar loteos sociales. O sea, no se plantea en ningún momento que regalen tierras, sino que pongan lotes de la dimensión que sea, siempre que sean dignos, pero que sean accesibles para los sectores que hoy no acceden a ningún otro tipo de línea. Y bueno, en este momento fundamentalmente estamos trabajando en la implementación de esa ley. Hay un consejo provincial que se constituyó a raíz de la ley, que está integrado por distintos estamentos y entre ellos las universidades. Una de las universidades es La Plata, y por la Universidad de La Plata voy yo en doble representación de la Universidad de La Plata y del Consejo Social. En el mismo sentido, como hay varias líneas de financiamiento de proyectos o hay líneas de microcréditos para que las organizaciones puedan trabajar en el fortalecimiento de sus barrios, en la urbanización, también estamos trabajando con distintas facultades en asesoramiento técnico para el fortalecimiento de estas organizaciones para que puedan acceder a estas líneas. Y además, naturalmente, digamos, por estar en contacto con estos actores, siempre nos vemos envueltos en algún tipo de conflicto relacionado con el hábitat.
alguna toma de tierra en la que ofrecemos el espacio del Consejo como un espacio de mediación para ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora con las obras hidráulicas relacionadas con el ensanchamiento del Arroyo del Gato, que es uno de los arroyos que estuvo vinculado al tema de las inundaciones en 2013, hubo un conflicto por relocalizaciones de familias que estaban viéndose afectadas por esta obra hidráulica y también intervinimos ahí, sobre todo ofreciendo una visión técnica desde las facultades de qué era lo que estaba pasando y la mesa del diálogo del Consejo para ver si podíamos encontrar una salida consensuada que contemplara la mirada de todos los actores. Perdón, me voy a sacar la campera. Bueno, el tema de mejoramiento del hábitat fue un tema que surgió a raíz de la iniciativa de alguna organización en el sentido de ver si se podía capacitar a cooperativas en la producción de algunos elementos que pudieran mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas más precarias. Se trabajó con la Facultad de Arquitectura en algunas propuestas y finalmente también ahí encontramos que era muy difícil trabajarlo en el marco de una comisión del Consejo y este fue el segundo proyecto que generamos junto con el de residuos que se aprobó el año pasado en relación a distintos equipos de la universidad, creo que sí, son 8 facultades en este caso, que aportan también distintas tecnologías que puedan ser transferibles para que haya cooperativas que las produzcan y otras cooperativas que las instalen para el mejoramiento del hábitat. Tenemos, qué sé yo, algunos grupos de arquitectura, para dar algún ejemplo, están trabajando en alternativas para lo que tiene que ver con los desagües cloacales, cuando no es posible instalar la cloaca, ¿qué otro tipo de tratamiento se puede dar a esos efluentes? Pensar alternativas y ver si eso puede ser algo que se pueda instalar en un mismo barrio, a través de las cooperativas que las organizaciones ya tienen. La Facultad de Ingeniería, a través de Ingeniería Electrónica, está trabajando en seguridad eléctrica en distintas zonas y además le pedimos en este caso que se pusiera a ver si podía generar algún prototipo de estufa eléctrica, obviamente, porque la mayor parte de estos barrios no tienen acceso al gas, así que todo lo resuelven con electricidad. Alguna estufa eléctrica de bajo consumo que pudiera calefaccionar los hogares, porque nosotros en invierno allá tenemos muchos problemas de incendio de casillas por la manera de calefaccionar las casas, que muchas veces prenden un brasero, prenden algo que queda a la noche y es muy, muy riesgoso. Bueno, y varias otras líneas que se vienen trabajando en ese marco, en el marco de equipos que son centralmente de investigación y transferencia, a los cuales se han sumado algunos equipos de extensión y están trabajando en estas líneas de fortalecimiento de cooperativas, transferencia de tecnología a estas cooperativas. La Facultad de Ciencias Económicas les va haciendo el acompañamiento para que eso se pueda convertir en un emprendimiento productivo y en nuevos desarrollos en función de la demanda. También estamos haciendo en ese marco, a partir de esta relación con la Comisión Nacional de Tierras, hoy Secretaría, que arrancó por 2011, un primer curso de producción social de hábitat que se da en conjunto entre la Secretaría de Tierras y docentes de la Universidad de La Plata, en donde se forma a referentes de distintos barrios del conurbano y del Gran La Plata en historia, geografía, ciencias jurídicas, ciencias económicas, distintas disciplinas, todas aportando a la visión del hábitat y a brindar herramientas a esos referentes para que después estén mejor posicionados para lograr acceso a suelo urbano, regularización de los barrios en donde están, una suerte de promotor de salud que en algún momento surgió como ese mediador comunitario que acercaba también la salud a la comunidad. Bueno, en los mismos términos se está planteando para el hábitat. Tenemos la idea de generar una tecnicatura en relación a este tema, pero eso tiene que ver con la Comisión de Salud, de Educación, perdón, así que no me voy a adelantar. Justo la tenía. La Comisión de Educación, como les decía, se creó en 2011 y fue teniendo algún funcionamiento a lo largo de los años, pero fuertemente la retomamos el año pasado por 2 motivos. Por un lado, porque a principio del año pasado, no sé si se acuerdan, que en febrero más o menos fue el lanzamiento del Progresar, del Plan Progresar. Y ahí el ANSES se contactó con la universidad y nos pidió que le diéramos un listado de qué oferta teníamos nosotros
para aquellos sectores más vulnerables que, habiendo sido beneficiarios de la asignación universal, ahora podían ser beneficiarios del plan Progresar, pero que necesitaban algún espacio de formación. Y la verdad que nosotros, revisando hacia el interior de la Universidad de La Plata, encontramos que solamente les podíamos ofrecer la escuela de oficios, con honestidad, porque la realidad es que nuestras carreras en general suelen ser bastante expulsivas para aquellos que se plantean de entrada acceder a la universidad, mucho más lo son para aquellos que están tratando de acceder a través de otro nivel mucho mayor de dificultad. Entonces ahí nos pusimos a pensar qué tipo de oferta la Universidad de La Plata podía tener para esos sectores. Y eso se sumó a una demanda concreta de organizaciones del territorio que estaban avanzando ellas solas en procesos de formación, por ejemplo, de cooperativistas, de distintos espacios que tenían, y que le reclamaban a la Universidad de La Plata tener también algunos espacios de formación más de tipo formal, no solo la escuela de oficios. Entonces ahí empezamos a trabajar. Una de las líneas es empezar a ver desde lo que es la escuela de oficios de la universidad, que tiene un recorrido que inicia en el barrio. El primer nivel de la escuela de oficios se dicta en los barrios, y recién después empiezan a ir a formación profesional de provincia y a las facultades. Bueno, desde ese recorrido tratar de imaginarnos si podemos pensar, facilitar también el acceso a esos sectores en estas nuevas tecnicaturas con esta lógica. Es un ejercicio que estamos empezando a hacer, ya les contaré cómo nos va, pero bueno, lo importante acá es que tenemos un compromiso muy fuerte del área académica de la universidad y de algunas áreas académicas de las facultades. Otro tema que surgió en la Comisión de Educación fue que algunas de las organizaciones que tenían plan fines o bachilleratos populares planteaban la necesidad de formación de los docentes de esos espacios en lo que tenía que ver con educación popular y con didáctica de las materias que estaban dictando. Yo no sé cómo será acá, pero en la Universidad de La Plata hay muchos estudiantes de distintas carreras que son docentes del plan fines. Y no todas las carreras tienen formación pedagógica, y eso era algo que los responsables de los bachilleratos y de los fines veían con preocupación. Entonces generó un curso de capacitación que hoy lo que hemos logrado es armar uno que está orientado a historia y geografía y otro a exactas y naturales, que está trabajando en términos de taller más bien, pero trabajando elementos de educación popular, pero también de didáctica de cada una de estas asignaturas, en jerarquización de contenidos, en empezar a generar propuestas pedagógicas de cómo llevar los distintos temas a un aula que muchas veces es muy compleja de abordar. Y otro tema que surgió, que todavía no hemos logrado abordar, es el tema de fortalecer la terminalidad educativa a nivel formal, digamos, no solo quedarnos con el fines y los bachilleratos populares, sino poner el ojo en por qué tanta gente se le está cayendo al sistema educativo formal. Pero bueno, eso es un tema que aún tenemos pendiente. Bueno, la Comisión de Niñez y Adolescencia es una comisión que nosotros intentamos formar desde 2011, pero en general no habíamos tenido mucha aceptación. O sea, en general había consenso en que era un tema prioritario, pero después nadie sabía por dónde entrarle. Y el año pasado empezamos a trabajar en conjunto con algunas organizaciones que trabajan el tema muy fuertemente, y surgió la necesidad de, por un lado, discutir ya a unos cuantos años, a 10 años creo, de aprobación de la Ley Provincial de Promoción y Protección de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, empezar a discutir cómo viene esa implementación, cuáles son los problemas que se está encontrando, y por otro lado discutir también qué puede aportar el Consejo Social de diferencial a todo lo que ya se viene haciendo. Así que ahora se está realizando una jornada en la universidad, en realidad son 3 talleres en simultáneo, que van a empezar a armar la agenda para este tema, que además cae muy oportunamente por esto que está, todos los debates que se están dando ahora en relación al fallo judicial que todos sabemos, así que no voy a mencionar. Así que bueno, esta es una comisión que recién está iniciando. La Comisión de Salud es una comisión que empezó trabajando producción pública de medicamentos, que ha trabajado en distintas campañas sanitarias, que durante la inundación tuvo mucho rol en articulación con otros organismos, pero que hoy, a partir de la iniciativa de un docente que compartimos, que es Gustavo Marín, que creo que está acá también en la Escuela Superior de Salud,
se plantea generar un programa que integre docencia, extensión e investigación para generar en la práctica, y con elementos también de demostración concreta, otro modelo de atención primaria. Un modelo que no esté basado en la demanda que la gente pueda acercar a la sala de atención primaria, sino un modelo que vaya a generar esa demanda y a buscar las necesidades. Es todo un desafío que estamos empezando a encarar con la participación de muchas facultades, muchas organizaciones del municipio de La Plata, porque la primera experiencia la vamos a hacer en La Plata, y de la región sanitaria 11 de la provincia, que es la que tiene que ver con nuestra región. Y bueno, ya les contaremos cómo nos va, pero hemos tenido un primer acercamiento al barrio con el que vamos a empezar a trabajar, y la propuesta es profundizar la formación de promotores de salud y también tratar de poner en cuestión la manera en la que el personal de la sala de atención primaria se vincula a esa comunidad. Lo que pretendemos es que la sala de atención primaria tenga un mapeo de esa zona, sepa cuáles son pacientes de riesgo, en dónde hay embarazadas y hay que hacerle un seguimiento, en qué hogares hay niños menores de 2 años y también hay que hacer un seguimiento especial, que pueda haber otra vinculación tanto de esa comunidad con la sala como a la inversa. Bueno, y a raíz de todo este trabajo que les comentaba con el proyecto de residuos y el proyecto de hábitat, después de un primer tiempo en el que Ciencia y Técnica entendía que lo que nosotros hacíamos no tenía nada que ver con Ciencia y Técnica, nos sentamos nuevamente a charlar con la Secretaría de Ciencia y Técnica de la universidad para ver si podíamos trabajar en conjunto en estos proyectos, y surgió la idea de unificar convocatorias. Hasta ahora, en los años impares, la convocatoria a proyectos especiales dependía del Consejo Social, y en los años pares de Ciencia y Técnica. Y los perfiles de esos proyectos eran bastante diferentes. Bueno, la idea a partir de este año es unificarlas en una convocatoria del tipo más PDTS, universidad, y poder empezar, por un lado, a generar este paraguas del PDTS para toda la comunidad que está dispuesta a trabajar en esta lógica, porque nosotros también sabemos que a todos aquellos actores de la comunidad universitaria que quieren hacer el esfuerzo de repensarse en el contexto de estos proyectos, hay que cuidarlos también. Y por eso es importante utilizar las herramientas con las que contamos para eso. Y por otro lado, porque entendemos que esto fortalece también la capacidad de respuesta para los distintos sectores. Tener fuertemente vinculada al área de Ciencia y Técnica de la universidad, a las líneas prioritarias que nosotros venimos discutiendo en el Consejo, nos da una capacidad mucho mayor de responder que la que teníamos hasta ahora. Así que bueno, estamos elaborando en este momento las bases de la convocatoria y las líneas de convocatoria, pero a finales de este año esperamos ya poder estar abriéndola. Bueno, y por último, digamos, como para resumir, a lo largo de estos años se ha ido consolidando mucho el Consejo, hoy por hoy, de haber sido algo que se aprobó en general en el Consejo Superior y que ha ido tomando cuerpo muy paulatinamente. Está claramente establecido en el organigrama de la universidad como un órgano dependiente del presidente, tiene presupuesto propio que le permite garantizar no solamente el funcionamiento y el personal que nosotros tenemos para sostenerlo, sino también varias de las líneas de trabajo, y además tiene participación en estos proyectos especiales que, bueno, hoy son, no les quiero mentir porque no sé el número total, pero estamos hablando para la convocatoria de este año de alrededor de 1.800.000 pesos, que sería la convocatoria de estos proyectos PDTS que les planteo. O sea que se ha ido jerarquizando, ya está vinculado con todas las áreas de gestión de la universidad, tiene una vinculación muy fuerte con las facultades, que empezó siendo exclusivamente a partir de las áreas de extensión, pero que a medida que hemos avanzado en estos temas se ha ido diversificando mucho. Hay muchos equipos de investigación que participan en el Consejo en algunos de los temas de debate, y también hay cátedras que se acercan o a querer hacer prácticas vinculadas al Consejo o a trabajar como cátedras en algunos de los proyectos, como es el caso de salud, que hay varias cátedras de medicina que van a ser las que lleven a la práctica este proyecto. Y bueno, nosotros la verdad que hacemos un balance muy positivo, sobre todo porque esto ha sido un proceso muy armónico. Verdaderamente no hemos puesto en tensión a nadie a lo largo de estos años, ni a la propia universidad,
ni a los actores de la comunidad. Hemos ido aprendiendo entre todos a llevar adelante este proceso. Si a mí me hubieran preguntado si yo me imaginaba el trabajo que me da cada una de estas comisiones de trabajo cuando iniciamos el consejo, que es un consejo consultivo, hubiera dicho que no. Pero sinceramente se ha dado muy naturalmente el hecho de ponerse a generar propuestas, a convocar actores y qué sé yo, muchas veces ha llevado a que algunas cuestiones se lleven a la práctica más allá de lo que nosotros nos imaginábamos. Cuando vino a la provincia de Buenos Aires y se sentó con el rector y le dijo, nosotros queremos manejar un crédito de 10 millones de dólares en el marco del Consejo Social para hacer llegar materiales a los barrios afectados por la inundación, ¿qué le íbamos a decir? Que no. Así que nos sentamos, nos arremangamos y empezamos nuevamente a pensar entre todos cómo íbamos a hacer para llevar eso a la práctica, y la verdad que nos encontramos llevando a la práctica una política pública desde una lógica totalmente novedosa. O sea, realmente yo lo viví un tiempo corto en realidad, porque después entré por licencia por maternidad enseguida, pero el primer momento en donde se sentaban los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con 8 organizaciones sociales y varias facultades, arquitectura, trabajo social, distintas facultades que podían aportar una visión más disciplinar del tema, y empezaban a discutir cómo íbamos a relevar todos los barrios de la ciudad de La Plata y alrededores. Era un ejercicio muy complejo y muy interesante, y esa misma mesa después se reproducía en los barrios, en donde los funcionarios iban con el mapa de la zona y los referentes sociales iban marcando cuáles eran las zonas más afectadas por la inundación, y recorrían juntos el barrio y completaban juntos la planilla y todos hablaban con los vecinos, y eso logró que en un plazo bastante breve se relevaran 9.000 hogares, de los cuales 6.000 resultaron beneficiarios. Y no se pudo seguir porque se terminó la plata, digamos. Pero bueno, esa misma experiencia hizo que el Instituto de la Vivienda nos viniera a contactar nuevamente el año pasado para trabajar un programa de mejoramiento de vivienda que se llama Mejor Vivir, que depende del Ministerio de Planificación Federal, en el marco del Consejo Social nuevamente. Así que cuando parecía que estábamos cerrando el anterior, empezamos de nuevo. Pero bueno, son todas cuestiones que muchas veces tienen que ver más con ofrecer el espacio de la universidad para que eso se desarrolle, que con intervenir muy directamente en la política. Y otras veces no, otras veces necesita la generación de equipos que se dediquen a investigar y a desarrollar un determinado tema para empezar a ver cómo avanzar en eso. Va tomando forma de acuerdo a cada tema y a la particularidad de todos los actores. Creo que nada más. Eso, por si se lo quieren anotar. Bueno, por mi lado, ya estoy. Muchas gracias.